Aquí alcanzamos a ver precisamente la clavícula, hacia la parte posterior alcanzamos a ver precisamente omóplato, o sea, la escápula, que vendrían a ser los dos componentes principales de la cintura escapular. La clavícula presenta una parte ensanchada que se articula precisamente con el manubrio esternal y por tal razón también se la denomina como la porción external. Por lo regular, ese ensanchamiento le da una característica como cuadrangular, digamos, a este extremo, y un extremo lateral aplanado que en últimas hace que la cara anterior y la cara posterior tiendan a formar casi un borde anterior y un borde posterior que se está articulando con una porción de la escápula que llamaremos como el acrómene, que tal, por tal razón, lógicamente toma el nombre de porción acromial. Encontramos nosotros de que la clavícula es un hueso irregular en forma de S, en donde los 2/3 mediales forman una convexidad ventral, mientras que el tercio lateral forma una concavidad posterior. Debemos encontrar entonces que esa irregularidad le da una característica muy especial a la clavícula como tal. Al articularse la clavícula con el manubrio esternal, impide que los otros componentes óseos se desplacen hacia la parte medial, pero mantienen siempre una posición casi que muy estable, en el sentido de que el desplazamiento no permite que los huesos prácticamente se proyecten directamente sobre lo que es la caja torácica. Entonces hace las veces de pivote, o sea, en base a esta porción, la escápula conjuntamente con la clavícula pueden ascender, pueden descender, pueden proyectarse lateralmente y proyectarse medialmente, pero sin perder lógicamente espacio o distancia entre los componentes, como se verá. Aquí vemos la escápula, la cual se caracteriza por tener una forma irregular con tendencia a ser en su mayor parte lógicamente un componente plano. Presenta borde superior, borde medial y borde lateral, los cuales convergen precisamente a 3 ángulos: ángulo superior, ángulo inferior y ángulo lateral de la escápula. La escápula presenta una cara que mira hacia lo que es el dorso, entonces se denomina cara dorsal, y una cara que mira hacia lo que es la parte posterior del tronco, que en últimas también se va a denominar como la cara ventral o la cara anterior de lo que es la escápula. El borde medial de la escápula por lo regular es muy delgado, casi que cortante. El borde lateral es un tanto engrosado, y el borde superior presenta una proyección hacia la parte anterior de una de las porciones de lo que es precisamente la escápula, que se denomina apófisis coracoides, y aquí la vemos que tiene la forma de un dedo en semiflexión. Entre el borde superior y la apófisis coracoides existe un surco, el cual algunas veces prácticamente es atravesado por un ligamento que en personas de avanzada edad puede osificarse y dejar solo un orificio, que es la escotadura superior de la escápula, o también llamada como coracoidea, por tener relación con la apófisis coracoides. La apófisis coracoides, como ustedes lo observan desde la parte dorsal, presenta una porción vertical y una porción horizontal como un dedo en semiflexión. Se proyecta hacia la parte anterior y lateral, lógicamente, de lo que es la escápula como tal. El ángulo lateral de la escápula se une al resto precisamente a nivel de este estrechamiento, que se denomina el cuello también de la escápula, aunque no es muy evidente. En la parte dorsal y en la unión de lo que es los 3/4 inferiores con un quinto superior, se proyecta dorsalmente lo que llamaremos como la espina de la escápula. La raíz de la espina de la escápula se ubica medialmente, presenta precisamente 2 vertientes, una vertiente superior, una vertiente inferior, que estaría limitando el borde posterior de lo que es
la espina de la escápula. La vertiente superior y la vertiente inferior luego delimitan precisamente una porción que es lo que se va a denominar como el acromion. El acromion, lógicamente, va a articularse hacia la parte anterior y medial con lo que es la clavícula. Aquí vemos el borde lateral y vemos el ángulo lateral que contiene precisamente la cavidad glenoidea, que tiene una característica muy especial. Precisamente vemos aquí su forma de una pera, la cual la parte ensanchada está ubicada hacia la parte inferior. Arriba hay un tubérculo que es el tubérculo supraglenoideo, en la parte inferior el tubérculo infraglenoideo, tal como ustedes lo observan aquí. Entre lo que es la cavidad glenoidea y el borde lateral de la espina de la escápula se forma otra escotadura, que se denomina también como escotadura inferior de la escápula o también la espinoglenoidea. La clavícula, aquí la vemos precisamente en sus dos extremos, el extremo external y el extremo acromial. Estamos observando en este caso la clavícula por su parte inferior. Una característica de la clavícula es precisamente que solo en su tercio medio presenta la visión de una cara anterior, una cara posterior, una cara inferior, que vendría a ser esta, y una cara superior. En el extremo external es lógicamente ensanchado y en la cara inferior se ubica un tubérculo en donde se inserta el ligamento costoclavicular hacia la parte medial. Hacia la parte lateral vamos a encontrar que se presenta también una rugosidad y también una línea que le sigue a esa rugosidad. Es precisamente el sitio donde se va a insertar el ligamento que se ha denominado como coracoclavicular, que tiene como característica dos porciones, una parte que se va a denominar como la parte conoide y una parte que se denominará como la parte trapezoide. Traemos aquí la porción proximal precisamente de lo que es el esqueleto humeral del brazo, o lo que podríamos decir la porción esquelética del brazo, y que en últimas entra a jugar un papel importante en la articulación que comúnmente nosotros llamamos del hombro. Vemos una vista ventral y una vista dorsal. En la vista ventral de este hueso húmero, el cual precisamente corresponde al hueso húmero izquierdo, observamos uno hacia la parte medial, en la parte proximal, que es la epífisis proximal, la cabeza del húmero. Hacia la parte lateral se proyectan precisamente dos prominencias, las cuales lógicamente una de ellas es de tamaño menor y otra de un tamaño mayor, que le da precisamente el nombre de tubérculo menor y tubérculo mayor del húmero, que unen a la cabeza a través de un estrechamiento, que en este caso correspondería a lo que se ha denominado como el cuello anatómico del húmero. Estos dos componentes, la cabeza, el tubérculo menor, tubérculo mayor, se unen al resto del hueso, o sea, a la diáfisis del hueso, a través de lo que llamaremos nosotros también como el cuello quirúrgico del húmero, que coincide precisamente con el sitio en donde está la porción denominada como metáfisis, o sea, el sitio de crecimiento del hueso, y que en etapa de crecimiento estaría conformada por cartílago. Vemos que entre el tubérculo mayor y el tubérculo menor hay un surco. Este surco se va a denominar como surco intertubercular, el cual presenta también hacia la parte inferior y hacia la parte tanto lateral como medial dos rebordes, uno que va a ser entonces el borde medial del surco intertubercular y este el borde lateral del surco intertubercular. En el tubérculo menor hay una pequeña carilla, o sea, una porción en donde va a insertarse precisamente uno de los músculos que entra a jugar un papel importante en la estructura de la axila,
Y en el tubérculo mayor vamos a encontrar tres canillas, la superior, la media y la inferior, que son sitios también de inserción de tres músculos a los cuales vamos a hacer referencia en un momento. En la parte profunda del surco intertubercular se va a insertar precisamente el músculo latísimo del dorso, o como ustedes lo vieron, el dorsal ancho en una clase anterior. En lo que es el borde lateral del surco intertubercular o labio externo del surco intertubercular se va a insertar precisamente el músculo denominado como pectoral mayor, y en el labio interno del surco intertubercular se va a insertar precisamente el músculo denominado redondo mayor. Dentro de lo que es el plano muscular iremos haciendo referencia entonces a lo que es la cara anterior o la pared anterior de la axila, la pared posterior, la pared medial y en parte lógicamente la pared lateral. En esta visión de un corte, en este esquema vamos a observar que estamos aproximadamente cercanos al ángulo inferior de la escápula. En ese caso alcanzamos a ver lógicamente hacia la parte posterior el redondo mayor o terete mayor. Encontramos que converge también a esa región, pasando precisamente por el borde inferior del redondo mayor, el músculo latísimo del dorso o dorsal ancho, tal como lo conocieron ustedes. Hacia la parte posterior, lógicamente encontramos aquí también la presencia del músculo subescapular, que está prácticamente ubicado en todo lo que es la fosa subescapular o cubriendo la fosa subescapular. El músculo serrato anterior, vemos cómo desde sus orígenes, que son las primeras 10 costillas, se dirige hacia lo que es el borde medial de la escápula, pero pasando ventralmente al músculo subescapular. Y en la parte anterior encontramos lógicamente el músculo pectoral mayor, formando la pared anterior de lo que es la axila. Falta aquí ubicar en esta región, tal vez un poco más arriba, lo que es el músculo pectoral menor. En este componente alcanzamos a observar ya con un poco más de precisión en una disección del cuerpo humano. Encontramos el músculo serrato anterior en la pared medial. Hacia acá alcanzamos a ver algo de lo que sería lógicamente los músculos pectorales, pectoral menor que estaría ubicado precisamente en esta región, y los orígenes del pectoral mayor que alcanzamos a ver en este sitio. Lateralmente en la axila encontramos nosotros músculos que ya se describen como parte del grupo anterior de los músculos del brazo, pero encontramos también lógicamente la articulación glenohumeral, que ya lo habíamos mencionado hace un momento, y lógicamente el cuello quirúrgico del húmero, que estaría ubicado en este sitio. Para algunos autores la pared lateral solo estaría formada por el cuello quirúrgico del húmero, lo cual corresponde a una línea. Entonces hablar de una pared es difícil en un componente anatómico en este caso. Aquí vemos en este esquema precisamente de uno de los mejores textos de anatomía, que son la anatomía de Textil, la ubicación del músculo pectoral menor. Miremos nosotros el origen del pectoral menor, en la tercera, en la cuarta y en la quinta costilla. Se dirige oblicuamente hacia arriba a buscar precisamente la apófisis coracoides, en donde se está insertando. Se observan los orígenes, uno abdominal, external y clavicular del músculo denominado como pectoral mayor. Se ha seccionado completamente, ya que sus fibras en últimas se dirigen lateralmente. Las fibras más laterales hacen una inversión de tal manera que las que están en la parte inferior terminan siendo superiores y se insertan precisamente en el labio interno del surco, del labio externo, perdón, del surco intertubercular. El músculo denominado como subclavio, que es un músculo muy pequeño, lo observamos inmediatamente debajo de lo que es la clavícula,
y que no lo habíamos mencionado anteriormente como un reparo anatómico de la misma clavícula, que es el surco del músculo subclavio, que se dirige hacia lo que es la primera costilla. Entonces el músculo pectoral mayor, el pectoral menor y el músculo subclavio entrarían a formar parte de la pared anterior de la axila. Pared medial de la axila encontramos precisamente el músculo serrato anterior o serrato mayor, originándose prácticamente en las primeras 9 o 10 costillas, tal como lo vemos aquí. Rodea prácticamente los arcos costales, a los cuales cubre con los músculos intercostales también, y se dirige al borde medial de la escápula. Se inserta en el borde medial de la escápula, es el músculo fijador de la escápula, y lógicamente va a generar un movimiento muy especial de lo que es la escápula, que ahora mencionaremos. Nuevamente la pared lateral, que en últimas, para muchos de los autores, entraría a ser formado por inclusive músculos que hacen parte del grupo anterior de los músculos del brazo. Entre ellos encontramos la cabeza corta del músculo bíceps braquial, así como también el músculo coracobraquial, los cuales comparten prácticamente origen en la apófisis coracoides. Hacia la parte posterior alcanzamos a ver precisamente los que entran a formar lógicamente la pared posterior. Uno estaría el músculo subescapular, que ocupa prácticamente la fosa subescapular, y encontramos el músculo redondo mayor. El músculo redondo menor en su parte ventral no lo alcanzamos a observar porque es un músculo que se describe más como un componente escapular. El redondo mayor, aquí lo vemos haciendo un curso de la parte dorsal hacia lo que es precisamente la parte anterior de lo que es la porción proximal del número. Miren ustedes que cruza de tal manera que se va a insertar en el que llamamos como el labio medial del surco intertubercular. ¿Sí? En esta diapositiva alcanzamos a ver la fascia que cubre precisamente las estructuras de la axila. Aquí alcanzamos a ver que esta fascia no es sino una continuidad de la fascia del cuello, la cual también se va a continuar hacia lo que es el miembro superior, hacia lo que es el brazo, y va a ir acompañando también lógicamente a las estructuras que hacen curso en lo que llamamos como el tejido celular subcutáneo. Se alcanza a observar aquí, muy importante, el recorrido prácticamente en esta región, en un surco que se forma entre lo que es el músculo deltoides y el músculo pectoral, surco deltopectoral, de lo que es la parte terminal de la vena cefálica. Aquí alcanzamos a ver ya el músculo que está cubriendo precisamente la articulación glenohumeral, que denominamos precisamente como el músculo deltoides, hacia la parte anterior, hacia la parte lateral y hacia la parte posterior de lo que es la articulación glenohumeral. Es el músculo deltoides que tiene un amplio origen. Ese amplio origen permite describir entonces fibras anteriores, laterales y posteriores, y por las características del músculo permite también describir que este músculo puede realizar acciones de rotación medial, abducción y rotación lateral del húmero. Entonces es importante tener en cuenta de que este músculo, por rodear completamente lo que es la articulación del hombro, genera, digamos así, un elemento de protección importante lógicamente en lo que es la articulación. Hacia acá alcanzamos a ver los orígenes, ¿sí?, clavicular, external y abdominal del músculo pectoral mayor y el surco deltopectoral que habíamos mencionado hace un momento. Nuevamente, la región del hombro se hace una incisión para retirar completamente el músculo pectoral mayor y vemos aquí el músculo pectoral menor ubicado hacia la parte ventral de lo que es la región axilar. Hacia la parte dorsal encontramos nosotros, si retiramos todos los otros componentes musculares óseos, el músculo denominado como el músculo subescapular. Su origen es en la fosa subescapular, sus fibras se dirigen hacia la parte lateral y buscan precisamente lo que habíamos denominado como el tubérculo menor, en donde se está
insertando. Lógicamente su acción, sus movimientos traccionan hacia la parte medial a lo que es el húmero y lógicamente producen rotación medial del húmero. Igualmente encontramos precisamente como en la parte dorsal y uno de los, en lo que es en el plano elevado inferior que se encuentra en la porción dorsal de lo que es la fosa infraespinosa de la escápula, encontramos nosotros el origen del músculo redondo mayor o también denominado como terete mayor. Su origen es dorsal y su inserción es ventral, cursando lógicamente por debajo de lo que sería el músculo terete menor, que estaría ubicado precisamente en esta región. Aquí vemos el músculo dorsal ancho, que ya conocimos en lo que llamamos como la región dorsal, y que tiene un amplio origen a nivel de lo que es la parte inferior del tronco en la fascia toracodorsal, tal como nosotros lo alcanzamos a observar. Sus fibras se dirigen precisamente a la porción proximal de la diáfisis femoral, cursa por debajo de lo que es el terete mayor y se inserta en el fondo del surco intertubercular. Sus fibras, antes de insertarse, cursan de tal manera que las fibras más inferiores terminan siendo superiores, mientras que las superiores terminan siendo inferiores en el surco intertubercular. El músculo que encontramos hace un momento, cubriendo completamente, lógicamente, los arcos costales, corresponde al músculo denominado como serrato anterior o serrato mayor. El serrato anterior o serrato mayor es el principal músculo fijador de la escápula. De ahí que cuando se produce la lesión del nervio torácico longo, que es el que da la inervación a este músculo, pues el músculo se paraliza y el borde medial de la escápula se proyecta hacia la parte dorsal, dando el signo denominado como escápula alada. Aquí vemos uno de los músculos del grupo anterior de los músculos del brazo. No obstante, lo ubicamos aquí como uno de los músculos de referencia para el lateral, que sería el córaco braquial como tal. Aquí alcanzamos a ver el espacio que se delimita entre la apófisis coracoides, la primera costilla y la clavícula, el que habíamos denominado como el vértice de lo que es el hueco axilar. De ahí que al observar esta región, los otros componentes, entre ellos la articulación glenohumeral, vendría a ser lógicamente parte de la pared lateral, como lo habíamos mencionado anteriormente. Ya este es parte de lo que es el grupo anterior de los músculos del brazo, pero vale la pena anotar precisamente cómo los dos componentes, la cabeza corta y la cabeza larga, también entrarían a formar parte de lo que es la pared lateral del hueco axilar. Estamos refiriéndonos a esta región amplia de lo que es la unión de la parte libre del miembro superior a lo que es el tronco. El músculo subclavio y el pectoral menor y el pectoral mayor, tal como lo habíamos mencionado anteriormente, entran a formar parte de lo que es lógicamente la pared anterior del hueco axilar, digamos. Vemos la pared anterior, músculo pectoral mayor, ya lo describimos anteriormente. Profundamente el pectoral mayor está el pectoral menor. Vemos aquí las fibras anteriores del músculo deltoides. Nuevamente nos ubicamos precisamente profundos a lo que es el músculo pectoral mayor, pero aquí hacemos referencia a un componente importante, que es precisamente la fascia clavipectoral. Sabemos que está cubriendo superficial y profundamente el músculo subclavio, se extiende desde lo que es la clavícula, luego se desdobla para cubrir
superficial y profundamente el músculo pectoral menor y luego se ancla precisamente en la fascia de la axila. Ese anclaje en la fascia de la axila hace precisamente que cuando se coloca en la abducción, el miembro superior, traccione la piel hacia la parte superior y forme verdaderamente el hueco axial. Aquí alcanzamos a ver a través, lógicamente, de la fascia la ubicación de los componentes vasculares y nerviosos que generan, lógicamente, relaciones no solo importantes, sino de funcionalidad de las otras estructuras que hemos mencionado. Alcanzamos a ver pectoral mayor en toda su extensión y algunas estructuras que están relacionadas con lo que es no solo la fascia pectoral, sino también tejido celular subcutáneo. Aquí alcanzamos a ver ya los ramos cutáneos laterales y anteriores que se derivan precisamente de los denominados como nervios intercostales. También, nuevamente, el músculo deltoides, su amplio origen involucra clavícula, borde acromial, o sea, la acromia, y lo que llamamos como la vertiente inferior de la espina de la escápula. Que es un resumen de todo lo que hemos venido mencionando. Vamos, extendámoslo más. Entre los músculos que se describirán también en lo que llamamos como la región escapular, están músculos que se originan en la fosa supraespinosa, en la fosa infraespinosa y lógicamente borde lateral de lo que es la escápula. En la fosa supraespinosa, el músculo supraespinoso, que se origina en los 2/3 mediales de la fosa supraespinosa. En la fosa infraespinosa también vamos a encontrar el músculo denominado como el infraespinoso, que se origina en los 3/4 mediales de la fosa infraespinosa. En el borde lateral de la escápula, en los dos planos elevados, el plano superior y el plano inferior, el redondo menor y el redondo mayor. Vamos a encontrar nosotros que la ubicación de estas estructuras forman un elemento importante de protección y de movimientos de lo que es la articulación glenohumeral. La fosa, el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso, el redondo menor y ventralmente el músculo subescapular rodean ventral, superior y dorsalmente la articulación glenohumeral, y eso les da lógicamente la característica de ser fijadores y lógicamente estabilizadores de esta articulación, y en conjunto por esa razón se les ha denominado como los músculos del manguito rotador. La presencia también de lo que es la cabeza larga del músculo tríceps braquial, que es del grupo posterior del brazo, genera lógicamente aquí la formación de unos espacios. Estos espacios están lógicamente delimitados por el redondo mayor, cabeza larga del tríceps braquial y lógicamente el húmero. Los espacios se denominan como el cuadrángulo húmero tricipital, trígono homotricipital y hendidura tricipital. En una disección de la región axilar, eliminando lógicamente los músculos, aquí alcanzamos a ver la ubicación lógicamente de las estructuras vasculares y nerviosas. Entre ellas sobresale la arteria axilar, sobresalen lógicamente los nervios, que no solo van a distribuirse en esta región, sino que conforman aquí parte de un componente muy importante de distribución en el miembro superior, o sea, la continuidad de lo que llamaremos como el plexo braquial. La axila contiene entonces componentes vasculares muy importantes porque son los que se van a distribuir en el miembro superior. Contiene
componentes nerviosos que también van a distribuirse no solo en la porción relacionada con la pared de la axila, sino también miembro superior, y recoge también componentes venosos que vienen de la parte libre del miembro superior. La arteria axilar, como ustedes lo observan aquí, ocupa una posición muy importante dentro del hueco axilar. Se extiende desde el borde externo de la primera costilla hasta lo que se ha considerado como el borde inferior del músculo redondo mayor. En ese recorrido, la arteria cruza posteriormente al músculo pectoral menor. De ahí que entonces a la arteria se la describe como tres porciones: porción supra, retro e infrapectoral. Pero en estas tres porciones que se describen en la arteria se observa el origen de varias de las arterias que se hacen su distribución. En el primer segmento una arteria, en el segundo segmento dos arterias y en el tercer segmento tres arterias. En la parte superior de lo que es el primer segmento, entonces da origen a lo que llamamos como la arteria torácica superior. En el segundo segmento, o sea en el retropectoral, da origen por su parte superior, cercano al borde medial del pectoral menor, a el tronco cérvico-torácico, el cual se va a distribuir, tóraco-acromial, perdón, el cual se va a distribuir en lo que es la porción torácica, en lo que es la articulación acromial y componentes cercanos lógicamente a lo que es la clavícula. Y hacia la parte inferior, cercano a lo que es el borde inferior del pectoral menor, va a dar origen a la denominada como la arteria torácica externo-torácica lateral, tal como lo vemos aquí en este sitio. Estas son las ramas que se distribuyen en la pared torácica y también en lo que es la glándula mamaria, tanto masculina como femenina. Y en el tercer segmento da origen a tres ramas, en donde una de esas ramas es tal vez la más grande, que da origen a la arteria axilar, que viene a ser la arteria denominada como la subescapular, la cual desciende por el borde lateral del músculo subescapular, y en una parte inferior da origen a la denominada como arteria circunfleja de la escápula, y la que llamaremos nosotros como tóraco dorsal va hacia la parte inferior. Y da origen en este último segmento a dos arterias que pueden salir de un tronco común o separadamente, una hacia la parte lateral y otra hacia la parte medial, cursando, las cuales buscan el curso anterior y posterior ventral o dorsal a lo que es el cuello quirúrgico del húmero. Corresponde a las arterias circunflejo humeral anterior y circunflejo humeral posterior. Como ustedes ven, la arteria axilar presenta entonces tres segmentos: supra, retro e infrapectoral. Primer segmento, una arteria; segundo segmento, dos; tercer segmento, tres arterias: torácica superior, tronco tóraco-acromial, la torácica externa o lateral, y las circunflejo humeral anterior, circunflejo humeral posterior, y la arteria subescapular, que después de dar lógicamente la circunfleja de la escápula, que es esta, sigue su recorrido como la tóraco dorsal. Aquí en este sitio, que es lógicamente el hueco axilar, encontramos la continuidad de lo que llamaremos como el plexo braquial, el cual va a ser lógicamente parte del contenido que haremos como descripción en una próxima sesión.